la forma que Él tiene que hacerlo. Hoy le damos gracias a ti, Señor, eterno Padre, por el proceso, por la situación que estemos pasando, Señor, sea financiera, Señor, sea una situación económica, Señor, una situación en nuestro matrimonio, Señor, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor, con el trabajo, Señor, con el vecino, con la vecina, Señor, con cualquier cosa, Señor, que tú nos estés probando, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por ese proceso, Señor, por esa situación, Padre eterno, porque dice tu palabra en Oseas, Señor, que tú nos llevas al desierto, Señor, para que nosotros nuevamente nos enamoremos de ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, poderoso Espíritu Santo de Dios, que tu Ruach HaKodesh descienda de una forma sobrenatural sobre sus vidas, sobre esta casa, sobre sus casas, sobre sus finanzas, sobre sus trabajos, sobre sus vidas. Sanidad completa desde su cabeza hasta sus pies. Si hoy alguno está enfermo, hoy declaramos la palabra en Isaías 53, que por las llagas de Yeshua, ustedes y nosotros somos curados, Señor. Hoy por tus llagas, Señor, somos curados, Señor. Gracias, Señor, por cada gota de sangre que tú derramaste en aquel madero, Señor. Porque tú nos compraste a un precio muy alto, Señor, a todos nosotros, Señor, a un precio que te costó la vida, Señor. Tú, Señor, fuiste a ese madero, Señor, calladito, Señor, obediente, como todo siervo tuyo, Señor. Y tú, Yeshua, fuiste a ese madero, te despojaste de ti mismo y te hiciste hombre, Señor. Y fuiste, Señor, como una oveja a un matadero, Señor, a pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Nosotros no merecíamos, Señor, que tú murieras en ese madero. Nosotros éramos los que teníamos que morir en ese madero, Señor, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor. Pero hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Señor. Hoy somos salvos, Señor. Hoy somos sanados, hoy somos libertados, Señor, en tu nombre poderoso, Señor. Esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, y te decimos, Padre, gracias por el proceso, Señor. Gracias por la adversidad, Señor. Gracias por las situaciones que estemos pasando. Vamos, dele gracias por esa situación que usted está pasando. Porque no solo en las buenas, también en las situaciones difíciles tenemos que agradecer al Señor. Así como Job dijo, gracias, Señor, por la dificultad. Gracias por la escasez, Señor. Si tú diste, tú quitas. Si tú quitas, tú das. Así dijo Job, y Job fue bendecido al 101%. Hoy nosotros tenemos que darle gracias al Señor por el proceso, individualmente que estemos pasando, Señor. Padre, hoy te queremos escuchar, Señor. Hoy queremos escuchar tu bendita voz, Señor. Hoy no venimos a escuchar voz de hombre aquí, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, Señor. Que los cielos se abran y que haya una manifestación del cielo aquí en este lugar, en el tabernáculo profético de adoración, y en cada casa, en cada habitación de su casa, en sus salas, en su comedor, en su cocina, en su cuarto, donde quiera que usted esté en estos momentos, que los cielos se abran y que haya una manifestación del cielo a su favor, a sus finanzas, a su trabajo, a sus hijos, a sus hijas, a sus matrimonios, a todo lo que sus manos toquen. Digan hoy y profeticen. Hoy declaro y profetizo que todo lo que mis manos toquen prosperarán, y que todo lo que la planta de mis pies toque será tierra de posición. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. 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 Hoy les traemos un tema muy poderoso. Hoy el tema de hoy se llama: el proceso duele, pero es necesario. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Eterno por el proceso que están pasando? Amén. Amén. Yo le doy gracias al Padre Eterno por el proceso, por lo que estoy pasando. Amén. Porque yo sé que ese proceso me va a llevar a la victoria. Yo sé que ese proceso me va a llevar más a los brazos de mi Padre Eterno. Amén. Porque sin proceso no hay victoria. Sin proceso no hay bendición. Nadie se puede brincar un proceso, hermanos. Amén. Nadie. Yo he visto a hombres, a pastores, brincarse los procesos y les ha ido muy mal.
muy mal. El proceso nadie se lo puede brincar, hermanos. Tenemos que agradecer al Padre. Yo sé que usted está pasando por un proceso y yo no le puedo decir a usted que el proceso ya va a terminar. El único que sabe que el proceso va a terminar se llama nuestro Adonai, nuestro eterno Padre. Pero soporte el proceso, soporte la dificultad, porque en el momento en que usted va a salir del proceso, el Padre eterno está listo para la bendición. Amén. Amén. Pero tenemos que soportar el proceso. Es duro. Cada uno tiene una dificultad, una enfermedad, un proceso, una situación. Pero tenemos que afrontar y soportar el proceso. Pastora. Amén. Bueno, antes de empezar, vamos a pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hayamos cometido. Y le pedimos a Dios que de verdad que nos perdone si hemos blasfemado, si hemos hecho cosas contrarias a sus planes. Le pedimos perdón al Padre porque queremos presentarnos dignos, limpios delante de Él, para que Él pueda orar en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y para que esta palabra penetre hasta los tuétanos, las coyunturas, que penetre en toda parte de nuestro cuerpo y que Satanás no pueda robarla. Le prohibimos a Satanás robar esta palabra en el nombre de Yeshua. Amén. El proceso es necesario, pastor. Amén. Y si vemos en la palabra del Eterno, todos tuvieron un proceso. Hay muchas cosas que a veces se dicen, no, es que hay demonios. De hecho, hay una cárcel que Dios permite. Hay una cárcel que Dios lo lleva a uno ahí. Y esa cárcel es la mejor, porque es el que lo lleva a uno y lo prepara para las cosas que vienen. No entendemos, hay momentos que no entendemos el proceso, y por qué yo paso esto, y por qué yo esto, y por qué, pero todo tiene un por qué y un para qué, y nos vamos dando cuenta hasta más adelante cuál era, para qué. En esta escuela no sabemos en cuál nivel vamos, siempre vamos ahí, como subiendo de nivel, y entre más nivel espiritual quiere uno, más proceso tenemos. La gente cree que, ya pasé este nivel. No. Viene proceso, siempre van a venir de enseñarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer venir a hacer el proceso más fuerte. Igual, él le sirve a Dios. Él le sirve a Dios. Él está ahí para servirle. Entonces, él va a tratar, pero al final, todo va a ser para bien. Si estamos tomados de la mano de Dios, siempre va a ser para bien. Amén, así es. Amén. Hoy quiero que participemos todos, amén. Vamos a hablar del proceso. ¿Alguien sabe qué es un proceso bíblicamente hablando? Amén. ¿Alguien quiere compartirnos y nos puede decir qué es un proceso bíblico? ¿Qué es el proceso? Bueno, yo puedo hablar un poquito sobre eso. Un proceso es un tiempo que empieza, pero que también termina. Amén. Es un tiempo en el cual vamos a aprender, en el cual Dios va a hacer lo que ya Él tiene para cada uno. Es un tiempo que empieza, pero tiene acabadera. Amén, así es. Y dentro de este tiempo vamos a ser enseñados, Amén. vamos a ser formados, vamos a pasar muchas situaciones, pero va a terminar. No es que todo el tiempo vamos a quedarnos ahí. Por eso siempre tenemos que estar firmes en la fe, porque es la fe la que nos ayuda a pasar ese proceso, a terminar ese proceso. No nos podemos quedar ahí, pero es la fe la que nos ayuda a acabar. Amén. Donde ya Dios lo permite. Amén. Sadie. Un proceso es como lo que vivieron el pueblo de Egipto, que por desobediencia tuvieron que pasar 40 años en el desierto porque tenían que ser purificados para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel. Bíblicamente para mí, para mí bíblicamente un proceso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Amén, al salir del desierto. Amén. Buenos aportes. ¿Otro aporte de que es un proceso? Es una prueba que Dios nos pone. Y yo digo que todos tenemos que pasar por una prueba, porque así como Dios cargó la cruz, Él nos pone también a nosotros esas pruebas para ver si las podemos superar. Amén. Y si Él nos da esa fortaleza para sobrellevarla y llevarla a cabo, ¿verdad? Amén. Así es. En el proceso, amén. Aurora. Perdón, sí, disculpe. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 y verso 2 dice
te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, Amén. para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, Amén. si habías de guardar o no sus mandamientos. Oiga lo que está leyendo Aurora, qué poderoso. Para afligirnos. Aurora, ¿qué dice? Nuevamente. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Y en el verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. 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 Qué palabra más poderosa. ¿Sabían ustedes que el proceso del pueblo de Israel en el momento en que salió de Egipto, muy pocos pudieron soportar el proceso? Muy pocos soportaron el proceso, pastora, porque la generación que salió con Moisés, la que vio la tierra prometida en ese proceso, fue la generación de Josué, de Caleb. La generación vieja que salió con Moisés se quedaron en medio del proceso. Qué tremendo, ¿ah? Muchos se quedaron en el proceso. Incluso Moisés no vio la tierra prometida, porque tuvo que dejar que siguiera Josué y los llevara a la tierra prometida. Amén. Muchos se quedaron en el proceso. Hoy nosotros no nos vamos a quedar en el proceso. Nosotros no vamos a ser desobedientes. Ve lo que leyó Aurora en Deuteronomio, que por incumplir los mandamientos fueron desobedientes. Hoy nosotros queremos ser obedientes al Señor. Queremos guardar sus mandamientos. Queremos soportar el desierto, porque a través del desierto viene la bendición, pastora. Amén. Hoy nosotros no nos queremos quedar en el proceso. No nos queremos quedar en medio del proceso. Dice que el proceso es la fase de transformación que te impulsa a crecer, a avanzar, a evolucionar las veces necesarias para que salgas de su estado inicial y se produzca en ti un cambio sobrenatural. Amén. Eso es un proceso. Eso es el proceso. Amén. Hermanos, hoy el tema de hoy se llama... Alberto iba a decir algo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, amén. Amén. El proceso que el tema de hoy sobre el proceso, creo que sí, que está muy bien enfocado esta noche el tema, porque pastor y pastora y estimado grupo, sí, estamos pasando todos por un proceso y es donde tenemos que también unirnos como grupo para estar intercediendo unos por los otros para poder sobrellevar mejor el proceso. Amén. Estábamos hablando anoche, no sentirnos solos, Amén. Sentirnos acompañados a ese nivel espiritual, porque esta unión entre todos nosotros crea fuerza, lógicamente bajo la cobertura del Altísimo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Amén. Amén, así es. Buen aporte, Alberto. Hoy nosotros tenemos que acuerparnos como un solo cuerpo, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu, uno solo. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros. Así nos acuerpamos unos por otros. Así nosotros intercedemos, ustedes interceden por nosotros. Amén. Hoy ustedes no están solos. Hoy ustedes tienen el apoyo de nosotros, pero principalmente tienen el apoyo del Padre Eterno. Pero tenemos que ser uno solo, tenemos que agruparnos, tenemos que ser una sola familia, y todos juntos tenemos que estar en ese proceso. Si Alberto está pasando por un proceso, todos tenemos que identificarnos con el proceso de Alberto. Si Seidi está pasando por un proceso, todos tenemos que apoyar a Seidi. Si Rosy está pasando por un proceso, apoyemos a Rosy, llamémosla y digámosle: Rosy, el proceso ya va a terminar. Amén. Y así sucesivamente. Al pastor
pastor, el proceso ya va a terminar tuyo. El Señor te dice que muy pronto vendrá la gloria. Amén. Así sucesivamente tenemos que nosotros acuerparnos unos con otros. ¿Para qué? Para fortalecernos juntos. Amén. Dice que el proceso, oiga lo que dice, el proceso, dice que en medio del proceso, el proceso trae transformación y traer renovación. Amén. Oiga usted, en medio del proceso hay transformación. Sin transformación no hay proceso. Y sin proceso no puede haber renovación. Son tres cosas que van de la mano. El proceso trae la transformación. Y la transformación trae la renovación. Amén. Tres cosas que van de la mano. Al final, proceso, lo mismo. Proceso, transformación y renovación. Amén. Ahora vamos a ver qué es renovar. Renovar es transformación o renovar es una transformación, es un proceso, es hacer algo que parezca como nuevo, volver a dar valor o transformar algo viejo. Eso es una transformación, algo que está viejo, hay que volver a darle valor y hacerlo y formarlo en un proceso para que vuelva a su estado original. Amén. Entonces, una transformación es una renovación y tiene que pasar por un proceso. Amén. Alce su mano derecha esta noche y diga: gracias, Señor, Gracias, Señor, por el proceso que estoy pasando en mi vida. Amén. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12, verso 2. Alguien que quiera participar y lo vaya buscando. Romanos, capítulo 12, verso 2. No tengan miedo, hermanos, participemos todos juntos porque esto es una reunión para participar todos juntos. Amén. Romanos, capítulo 12, verso 2. Amén. Amén, pastor. Amén. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No. Romanos, capítulo 12, verso 2. Perdón, sí, le leí 12. Sí, Sí, perdón. sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oiga, qué bonito. No nos conformemos a este siglo, sino transformados, que nos renovemos, que pasamos por un proceso, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Amén. Para renovar nuestro entendimiento y nuestra mente, tenemos que buscar ¿qué? ¿Qué hay que buscar para renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, pastora? La presencia del Eterno. Dayana. Leer las escrituras y hacer oración y darse tiempos al Espíritu Santo. Amén, así es. Dice que para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestra mente, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, leer la palabra, buscar intimidad con el Señor para que nos pueda transformar y nos pueda renovar. Eso es un proceso, eso es una transformación, es una renovación. Amén. Recuerde que la palabra proceso, transformación y renovación va de la mano. Eso es para poder tener un entendimiento, una mente que tenemos que renovar. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es renovada nuestra mente? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Cuándo es renovada nuestra mente? ¿O cuándo es transformada? ¿O cuándo es procesada nuestra mente? Amén. Cuando nos sujetamos a Cristo. Amén, también. ¿Cómo? ¿Alguien más que quiera hacer el aporte? Cuando nuestros pensamientos son conforme
la palabra, conforme el Espíritu Santo nos dirige, porque ya no estamos pensando como antes pensábamos, ya fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces ya hoy pensamos conforme el Señor nos dirige. Amén, sí, amén, así es. ¿Cuándo es renovada nuestra mente? Cuando escudriñamos la palabra del Señor. Amén, así es, Zulema. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, toda nuestra mente es renovada. Amén, porque esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y por esta palabra dice que todo lo que hagamos será de bendición y todo nos irá bien. Amén. La palabra del Señor nos renueva la mente. Si nosotros estamos buscando otras cosas que no sean la palabra del Señor, nuestra mente va a estar sucia, va a estar perdida, va a estar frustrada, va a estar en depresión. Amén. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente cuando escudriñemos la palabra del Señor. Amén. Tenemos que estar día y noche meditando su palabra. Como le dijo el Eterno a Josué, nunca te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Medita de día y de noche mi palabra y todo te irá bien. Mente renovada. Vamos, dile a su mente, Señor, esta noche renueva mi mente. Renueva mi mente a la mente de Jesús. Señor, esta noche renueva mi mente a la mente de Yeshua. Señor, esta noche renueva mi mente, mis pensamientos, a los pensamientos de Adonai. Amén. Pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Quién quiere colaborar con la palabra bendita del Señor? 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Perdón, 2 de Corintios, verso 3, capítulo 18. Sí, amén. Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla para los que quieren. La leo yo. Pastora, léala entonces. Dice, por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos a transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Amén. Por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Eterno, somos transformados o renovados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Eterno. Amén. Solamente así podemos ser transformados, renovados en medio del proceso. Amén. Una mente renovada es una mente saturada y controlada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oiga qué lindo. Una mente renovada. Ponga sus manos en su cabeza y repita esas palabras después de mí. Amén. Diga, una mente renovada. Una mente renovada. Es una mente saturada. Es una mente saturada. Y controlada. Y controlada. Por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Amén. Dios. Eso es una mente renovada. Una mente saturada y controlada por el Espíritu Santo de Dios. Si en nuestra mente está el Espíritu Santo de Dios, todo lo que va a salir de nuestra mente, nuestros pensamientos, que bajan los pensamientos de la mente al corazón, del corazón a la boca y de la boca a la lengua para hablar, tienen que ser palabras de bien y no palabras de mal. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra mente. Tenemos que tener una mente renovada para poder en medio del proceso ser transformados y renovados. ¿Vamos bien por los momentos? Amén. 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 Diga conmigo, transformación es renovación. Transformación es renovación. Amén. Transformación y renovación. Amén. Tenemos que ser procesados poco a poco.
Amén. Nosotros tenemos que ser procesados poco a poco. Nadie va a ser procesado de un solo momento, no. Eso va en un proceso, por eso se llama proceso. Y el proceso es lento y es doloroso, pastora. Amén. El proceso es doloroso, pero es lento. No hay procesos rápidos. El proceso es lento y doloroso. Amén. A veces nosotros forjamos nuestro proceso. Oiga usted, oiga pastora, a veces nosotros mismos forjamos nuestro proceso a las malas. ¿Por qué? Por desobedientes. A veces el proceso que estamos pasando es por nuestra desobediencia. No es de demonios, ni mucho menos que el Señor nos está castigando, ¿no? Es por nuestra concupiscencia. Amén, así es. A veces nos forjamos nosotros mismos el proceso. Segundo punto, a veces el Señor, nuestro eterno Padre, permite procesos en nuestra vida. Oiga qué diferente. A veces el Señor también permite procesos. Recuerde que Satanás subió al trono del Señor y pidió la vida de Job. Y el Señor le permitió a Satanás hacer lo que quisiera. O sea, el Señor le permitió a Satanás que probara a Job. Y Job pasó por un proceso, pero un proceso que el Eterno le permitió. A veces el proceso lo pasamos nosotros por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia y ¿por qué? ¿Cómo es la palabra? Por nuestra propia concupiscencia. Esa palabra. Y a veces el Señor permite. Buena, pastor. ¿Sí? Malas decisiones. También. Y también el Señor permite que pasemos un desierto, porque es la voluntad de Él, para probarnos, para ver de qué estamos hechos nosotros. Yo quiero poner un ejemplo en mi vida. Amén. Lo que hablaba yo al principio a veces de cuando Dios nos lleva a uno que dice de gloria en gloria y victoria en victoria. Pero entre más victoria y más gloria, más prueba muchas veces. Entonces, la vez pasada que a mí me hicieron la biopsia, ¿verdad? Que yo lloré 3 días, era un tiempo de 3 días. Lloré 3 días como loca. Lloré y yo le decía, Señor, por favor, no. Y yo me adelanté a los diagnósticos. Esta vez el proceso ha sido de 3 meses. 3 meses, vea que... 3 meses, o sea, la vez pasada fue de 3 días, amados. Y esta vez fue de 3 meses. Y yo pude decir, bueno, voy a pedir la biopsia y voy a llevarla a un laboratorio. Y va a ser más rápida. Pero Dios me dijo, no te puedes brincar el proceso. Y ya si Dios quiere, ya se van a cumplir esos 3 meses el martes, si Dios lo permite. Pero fue un proceso de espera de 3 meses. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver de qué estamos hechos y que si es verdad lo que nosotros hablamos, es verdad que lo estamos poniendo en práctica. Amén, así es. El número 3, dice la pastora, 3 días fue la vez pasada y esta vez son 3 meses. En la numerología hebrea, el número 3, dice que el número 3 dice que representa cargamento, servicio y recompensa. Oiga, qué lindo el número 3, pastora. En la numerología hebrea, el número 3, 3 días, dice la pastora que tuvo pasar la vez pasada de un proceso para un diagnóstico. Esta vez fueron 3 meses, pero representa el número 3. Dice que es cargamento, servicio y lo más lindo, recompensa. Hay recompensa. En el proceso hay recompensa, amén. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 29. ¿Quién quiere leer la palabra bendita del Señor? Ahí está en la pantalla, por si no la buscan. Romanos 8, 29. Diana. Amén. Dice así: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio, así como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Amén. Amén. Qué palabra más poderosa y más bonita. Dice, porque los que Él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo Yeshua. Amén.
Qué palabra más poderosa ha leído Dayana, amén. Así es, nosotros fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, Yeshua, amén. Dice que tenemos que ser procesados para ser como Yeshua. Nosotros tenemos que ser procesados para ser como Jesucristo. También dice que la voluntad del Eterno la voluntad del Eterno es que cada creyente llegue a ser como Yeshua. Oiga, también. Dice que el punto 1, ser procesados para ser como Yeshua. Amén. Yeshua también tuvo su proceso. Y dice, y la voluntad del Eterno es que cada creyente, independientemente del credo suyo, de su religión, cada creyente llegue a ser como Yeshua, puro, limpio y sin mancha. Esa es la voluntad del Padre Eterno, que usted y nosotros lleguemos a ser como el varón perfecto, limpios, puros y sin mancha, como fue su Hijo. Esa es la voluntad del Eterno. Pero para ser puros, limpios y sin mancha, tenemos que ser procesados, tenemos que ser transformados y renovados. Amén. Entonces nos tiene que renovar su mente. Tenemos que pasar por medio de una transformación y por medio de un proceso duro, difícil, doloroso, pero el proceso tiene que darse. Nadie se puede brincar un proceso. Hombres que pasaron y mujeres que pasaron por procesos. Muchos hombres en la Biblia se habla que pasaron muchos procesos. Josué dice que tuvo que pasar un proceso. Josué, por la envidia de sus hermanos, lo echaron en una cisterna en el desierto y dice que lo vendieron como esclavo. Y él tuvo que pasar un proceso de transformación, de renovación. Y dice que el proceso de Josué era poder perdonar a sus hermanos. Si hoy usted está pasando un proceso de falta de perdón, hoy es la noche para que usted se perdone y pida perdón a todos aquellos que le han hecho daño. Pero primeramente pídase perdón usted mismo, perdónese usted mismo, pida perdón al que le hizo daño y pida usted también perdón al que usted le hizo daño. Amén. Dice que Moisés tuvo que pasar un proceso en el desierto. Amén. Moisés tuvo que pasar un proceso duro en el desierto. Moisés fue expulsado de Egipto y fue echado al desierto a morir. Pero hermanos, en el desierto no murió Moisés. En el desierto más bien se fortaleció. En el desierto Moisés pudo conseguir y pudo ver la gloria del Señor. Hermanos, en el desierto nadie va a morir. Usted no puede morir en el desierto porque el Señor no le pone a nosotros o a ustedes una prueba que ustedes no puedan soportar. El Señor pone cada prueba a cada uno de nosotros porque Él sabe que nosotros la podemos soportar. Lo único es que nosotros, cuando ya la prueba va a terminar, desertamos la prueba, pastora, y entonces la bendición no se da. ¿Por qué? Porque abandonamos el proceso. No quisimos más el proceso y lo dejamos botado y la bendición no se pudo dar. ¿Por qué? Porque abortamos un proceso de Dios. Por eso dice que Dios le puso la nube de gloria de día a Moisés, ¿verdad? Y la nube de fuego en la noche. Amén. Dios siempre nos va a dar en medio del desierto, en medio del proceso. El Señor nos va a dar la solución, siempre. Nada más que si nosotros nos desesperamos, no la vamos a entender. Anoche en la hora cero hablaba sobre Elías. Y Elías le mandó cuervos a alimentarlos, animales impuros a que los alimentara. Y así es Dios. O sea, Dios va a utilizar cualquier cosa para alimentarte y para protegerte en el desierto. Amén. Oiga qué bonito lo que dice el Salmo 23. En el Salmo 23, en el verso 4. Aunque pase por valle de sombras, de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me han confortado. Amén. Aunque estemos pasando en un valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer. ¿Qué es el valle de sombra y de muerte?
el proceso, la dificultad, la enfermedad, la situación económica, la situación en el trabajo, en la casa, en nuestras vidas, situación de salud, una enfermedad, un problema matrimonial, como se llame su problema, eso es el desierto. Pero la palabra dice que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque el Señor está con nosotros. El Señor también, en el momento de la situación, oiga qué lindo, pastora, en el momento de nuestra adversidad, en el momento de nuestro proceso, muchos de nosotros, y se lo digo por también personalmente mi persona, a veces nosotros creemos que el Señor nos abandonó en el proceso. A veces nosotros creemos que el Señor nos abandonó en el proceso. Y en el momento que nosotros creemos que Él nos abandonó en el proceso, es cuando Él nos está viendo y Él dice: ahí está mi hijo amado superando el proceso, ahí está mi hijo amado llevando el proceso. Él nos está aprobando en medio de nuestro proceso, solamente que Él está callado y nos está viendo y nos está haciendo un examen para ver si nosotros vamos a conquistar la tierra prometida. Amén. Amén. Esther fue una mujer que fue pasada en un proceso. Recuerde que ahora estuvimos celebrando la fiesta de Esther y dice que Esther fue purificada, fue llevada al palacio y por 12 meses dice que pasó por purificación, pasó por especies, por aceites. O sea, ella tuvo que pasar por perfumes, fue pasada por un proceso. La reina Esther, y encontró gracia a través del rey. Y fue reina de Babilonia, una judía. Amén. Dice que Pablo también pasó un proceso muy duro. Pablo, su nombre original, Rak Shaul, dice que este hombre perseguía a los judíos. Este hombre perseguía a los que amaban y andaban con Yeshua, viendo milagros y sanidades. Este hombre, Pablo, dice que estuvo en la lapidación de Esteban. Él provocó a que todos asesinaran a Esteban, a uno de los discípulos más jóvenes de Yeshua. Y Esteban se confrontó con la palabra, con Pablo, y lo que no sabía que Pablo era un catedrático de la palabra. Y en el momento que Esteban confronta a Pablo, Pablo era un catedrático de la palabra del Señor, y Pablo lo confronta y dice que en el momento que Pablo le habla de la palabra, Pablo dice que lo que Esteban estaba diciendo era un pecado delante del Señor. Entonces, ¿qué hacen? Lo lapidean, lo apedrean y él muere. Pero que el proceso de Pablo fue muy duro, hermanos, porque Pablo era un hombre que perseguía a las mujeres y perseguía a los hombres para asesinarlos. En el momento en que Pablo tiene una transformación, tiene una renovación de mente, de alma, de cuerpo y de espíritu, comienza su proceso. Y el proceso de Pablo fue muy duro, porque en cada momento en que Pablo iba a hablar de la palabra, la gente salía corriendo porque creía que Pablo los iba a asesinar. La gente todavía no le creía que Pablo estaba transformado, no creían que Pablo había sido renovado, y llevó muy fuerte el proceso de Pablo para que la gente viera que Pablo se había transformado, que la gente se diera cuenta que Pablo había sido renovado. Pero el proceso de Pablo fue muy duro, poder conquistar a la gente para que la gente creyera en su palabra. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de los creyentes en Yeshua. Y Pablo andaba persiguiendo y matando. Pero en el momento en que Pablo pasa por una transformación y tiene un encuentro sobrenatural con Yeshua, él es renovado, es transformado, pero viene su proceso. Pablo pasó por un proceso muy duro. Y al final él dijo: todo lo que sé es basura. ¿Y por qué dijo eso? Porque Pablo era un catedrático de la palabra. Y él dijo que todo su conocimiento había sido basura. Y fue bendición en el momento en que él conoció a nuestro amado Yeshua. Amén. Dice que Job... Quería aportar, si me permite, un proceso. Amén. Está en Mateo. Amén. Capítulo
el proceso de Juan el Bautista. Dice ahí que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pero dice el versículo 2, que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos. Y dice el 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacerles saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. A mí me llama la atención esta palabra, pastor, para hacer un poquito de aporte, que él fue el que preparó el camino de Jesús. Amén. Claro. En el momento que está en el proceso, estaba encarcelado. En el momento que él escuchó a los discípulos que lo que estaba pasando con Jesús, él le mandó a preguntar nuevamente, habiéndolo bautizado, habiendo estado con él, ¿qué pasó en el proceso? Él se debilitó en la cárcel. Claro. ¿Por qué le mandó a preguntar esto? Porque en él hubo duda. Él le mandó a preguntar. Y ve que Jesús le responde, vaya, dígame que, o sea, la contestación que sí, él era. Amén. Pero la pregunta de él fue porque la fe de él se debilitó en la cárcel. Sí, cayó, su fe cayó en un momento. Amén. Hoy el Señor les dice, ¿cuál es tu desierto? Hoy Yeshua Adonai les dice a ustedes, ¿cuál es tu desierto? ¿Qué estás pasando? ¿Cuál es tu situación? ¿Es una enfermedad? ¿Es un hijo tuyo? ¿Es una hija? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Problemas económicos, financieros? ¿Problemas espirituales? ¿Problemas en el trabajo? Hoy, ¿cuál es el desierto que tú estás pasando? Dice el Eterno. Hoy el Señor te dice, ¿cuál es tu desierto? No temas ni desmayes, dice el Señor, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Recuerde que en el desierto no es para morir. En el desierto es para fortalecernos. En el desierto es para gozarnos. En el desierto vemos la gloria, vemos la victoria. En el desierto el Señor le habló a Moisés y le entregó sus mandamientos. En el desierto el Señor habló y le entregó la bendita palabra a Moisés. Los estatutos, los juicios, los mandatos, sus mandamientos. Dice que el pueblo de Israel también escuchó la palabra del Señor en el desierto. Y ellos temieron y le dijeron a Moisés, Moisés, dile al Eterno que solamente a ti te hable, a nosotros no, porque no queremos morir. Amén. En el desierto escuchamos la voz de Dios. En el desierto el Señor nos fortalece, pero tenemos que ser valientes, esforzados. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un proceso y tal vez ustedes dicen, ay, si supiera el pastor o la pastora el proceso que yo estoy pasando. Asimismo yo les digo a ustedes, si ustedes supieran el proceso que la pastora y yo estemos pasando. Cada uno está pasando por un proceso diferente. Una situación difícil, una adversidad, una enfermedad, cualquier situación individual, cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso. Yo no estoy metido en sus zapatos y usted tampoco está metido en mis zapatos. A veces, tal vez el proceso que usted esté pasando, alguno de nosotros ya lo pasamos y podemos ayudarle. Podemos orar por usted, podemos fortalecerlo, podemos orar para que el proceso sea más liviana la carga. Pero el proceso es individual. Yo no puedo cargar un proceso suyo porque el proceso es suyo. El proceso es personal. Amén, pastora. Amén, así es. Así es. Vamos al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Y qué bonito lo que dice esta palabra. ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Qué dice Oseas, capítulo 2, verso 14? Amén. Bien fuerte que lo quiera leer. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Amén. El Señor nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que nosotros nos enamoremos de Él. Él nos procesa y nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que nosotros nuevamente nos enamoremos. Hermanos, ¿por qué? Porque eso es así. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, muchos de nosotros ahí sí nos acordamos del Creador.
Estoy mintiendo, pastora. Estoy mintiendo lo que estoy diciendo. Cuando nosotros estamos pasando por una situación económica, cuando estamos pasando por una situación de enfermedad, de matrimonio, de una enfermedad con el matrimonio, con nuestros hijos, como se llame la situación, en esa situación, en ese proceso, ahí sí doblamos rodillas, ahí sí nos acordamos del Eterno, ahí sí nos acordamos que existe un Dios creador de la tierra, de los cielos, un Dios que todo lo imposible lo hace posible. ¿Por qué solamente en el desierto, en el proceso? Muchos de nosotros ahí sí nos acordamos del Eterno. ¿Por qué por las malas y no por las buenas? Pastora. Sí. Y eso se vuelve más duro cuando es así. Amén. ¿Por qué tenemos que buscar el camino difícil? Si el Señor nos dijo que nunca nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Directo, dijo el Señor. El pueblo de Israel, ¿sabía usted que el traslado de la salida de Egipto a la tierra prometida eran 13, 14 días? Pero por la desobediencia del pueblo de Israel, dice que el proceso no fue de 13 días, fue de 43 años. Oiga usted, por ser desobedientes, por no querer pasar por el proceso donde el Señor les dijo, aquí arrancan y terminan allá, pero el pueblo de Israel dice que empezó a vagar y a dar vueltas y vueltas por el desierto, y toda la generación que salió con Moisés murió en el desierto por desobedientes. Solo la nueva generación pudo ver la tierra prometida, porque no soportaron el desierto, murieron en el desierto por desobedientes. Pero si usted no es desobediente, si usted ama al Señor y usted lo busca de día y de noche, usted ese proceso lo va a pasar fácilmente. Doloroso, pero lo va a pasar, porque el Señor nos lleva, amén. Sí, disculpe, es que también quería aportarte que muchas veces el Señor nos lleva en ese proceso para quitar muchas cosas que hay dentro de nosotros que nos está impidiendo a ir a esa tierra prometida o en otras palabras a obtener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y me llama la atención en Oseas que leíamos hace un rato que dice, pero he aquí yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, nos lleva al desierto, nos habla al corazón, pero luego vea qué lindo lo que nos dice en el mismo capítulo 2 y verso 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová.